Vamos a calcular la zona de sombra y de penumbra en una esfera, tanto propia como arrojada. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una esfera que puede ser esta, de repente hacemos dos tangentes y pensamos ahí en un cono circunscrito a la misma, ¿no? Si ahora, por ejemplo, cogemos otra esfera y la colocamos aquí arriba, que vamos a considerarla como zona de luz, ahí tenemos la esfera también tangente al mismo cono. Bueno, por último, como vemos la zona del cono interno, podemos hacer también un cono externo que viene por aquí y es lo que va a definir la zona de sombra. Entonces, el punto de tangencia, las tangentes comunes exteriores a ambas esferas provocan en realidad aquí otro cono. Entonces tenemos dos conos, uno correspondiente a las tangentes interiores de las esferas y otro concerniente a las tangentes, una interiores y otra exteriores, ¿no? Y por último aquí sobre un plano se proyecta de manera que deja una zona de umbra que es parte de, vamos a colocarlo aquí por ejemplo, parte de la sombra. Entonces se proyecta según una circunferencia que en perspectiva aparece como elipse. Aquí está entonces la zona de sombra, que como es sombra intensa no llega ninguna luz, es lo que llamamos ahí umbra, ¿vale? Mientras que la zona externa, que viene por aquí, será lo que corresponde a la penumbra, ¿vale? Y será esto. Y vamos a diferenciar ahora, ver por qué se forman esos dos tramos de sombra, ¿no? Imaginamos aquí esto apoyado en un plano, por aquí lo ponemos en cónica ya que esta medida es mayor que esta, y tenemos nuestro boceto en perspectiva cónica. Bueno, pues vemos que aquí hay por un lado la zona esta donde va a recoger las tangentes interiores con este punto de tangencia y las tangentes exteriores con este punto de tangencia, y eso es lo que hace diferenciar ahí el cambio tonal entre la sombra y la penumbra. Entonces deberemos hacer la elipse tangente. Entonces cogemos por ejemplo aquí la elipse tangente que define la línea separatriz de luz y penumbra, ¿no? Que será esta. Por detrás, por ahí, la vamos a marcar así. Mientras que una elipse más grande para hacer las tangentes correspondientes a el cono de este lado, ¿no? El cono exterior, interior, ¿no? O sea, de tangentes interiores. Entonces, esta nos queda algo grande, esta, bueno, queda un poco pequeña, pero va. Entonces ahí tenemos dos paralelos de la esfera que definen en realidad esa separación de luz y sombra, y eso es lo que define. Entonces vamos, para que quede más claro, a marcar. Entonces tenemos, esta es la zona de luz, todo esto es luz, ¿no? Y qué pasa, que la luz, pues por un lado el rayo por ejemplo que viene por aquí, ¿no? Vale. Y el rayo que viene por aquí es tal que como aquí esto se ilumina esta zona, entonces queda zona de penumbra, ¿no? Mientras que por ejemplo este punto sí que no se puede alinear con esta esfera, por lo tanto ya sería esa sombra absoluta y sería la zona ya de sombra que llamamos umbra, ¿vale? Entonces recordamos, la sombra tiene dos partes: la penumbra, que es esta parte externa, que es una parte más sutil de sombra y que remarcaremos aquí de una forma más tenue, y otra parte interna de más intensidad, que podemos coger un lápiz que dé un tono más oscuro, y esta será la zona ya de sombra que se denomina umbra, ¿no? Que tiene más intensidad
que la externa, ¿no? Lógicamente no hay un cambio radical de una a otra, ya que en realidad aquí pues se difunde un poco en los contornos, ¿no? Igual que pasa aquí. O sea, las cosas no son o blanco o negro, son más o menos grises, ¿no? Luego también hay un efecto de reflexión de la tonalidad de luz por aquí que hace que la zona máxima de oscuridad que solemos ver en esta zona luego se va también difuminando por el extremo, mientras que a partir de esa línea separatriz aquí es cuando ya empezaría ese tono medio. Y por último aquí pues también habría que diferenciar respecto a la perpendicular a nuestro punto de vista, que más luz habrá aquí que en los contornos, ¿no? Pero esa ya es otra cuestión para calcular aquí la posición del brillo o lustre por efecto de reflexión del rayo de luz que choca con la esfera, que si lo vemos bajo otro punto de vista sería algo como esto. Tenemos el punto de luz, tenemos aquí nuestro punto de vista, y entonces aquí al hacer el plano tangente a la esfera tenemos que el rayo incidente es igual al reflejado bajo nuestro punto de vista, ¿no? Y por tanto respecto a la vertical vamos a ver el desplazamiento de ese punto de luz más hacia este lado, ¿no? Por tanto la zona de luz estará por aquí, ¿no? Bueno, y se puede calcular incluso el reflejo de la luz sobre esto, ¿no? Ya que podría hacer varios rayos, ¿no? Y este vendría por aquí, otro vendría por aquí en la perpendicular también, ¿no? Vale. Bueno, y el rayo que va hacia el centro rebotaría sobre sí mismo, ¿no? También. Bueno, y sabemos entonces que esto se reflejaría ahí a cierta distancia, ¿no? Vale, pues si por ejemplo cogemos otro rayo que viene por aquí y que al hacer la vertical respecto a la esfera tenemos un rayo igual, entonces al prolongar este rayo tendríamos que la reflexión de este punto quedaría sobre esta línea en esta dirección. Bueno, pero eso lo podemos ver con más calma en el cálculo de la reflexión sobre una esfera. Bueno, tenemos este es el punto de luz, esta sería la zona de sombra y esta sería la zona ya de sombra pura, también diferenciada, o sea, la zona de umbra diferenciada de la zona de penumbra que correspondería a esto. Bueno, pues esas serían entonces ya, para concluir, los dos tipos de sombra, o sea, sombra propia, umbra, donde no llega nada de luz, como aquí, en este caso arrojada sobre otro plano, y en este caso propia del objeto, de la esfera, sombra media, penumbra, donde llega algo de luz, ¿no? Corresponde aquí a esta franja, y recordamos que, aunque aquí está diferenciado de una forma no gradual, sino directa, de oscuro, medio y claro, recordamos que esto hay una transición homogénea sin que se note mucho la transición de un tono a otro, ¿no? Ya que la luz se va repartiendo de forma que se difunde, provocando un degradado, pero matemáticamente tenemos que la separación, el punto de tangencia es exacto tanto para los conos internos que provocan esta curva y para el cono externo que provoca aquí esta otra curva. Y eso es lo que diferencia pues aquí la penumbra y la umbra dentro de la sombra, y aquí igual la umbra y la penumbra dentro de la sombra. Bueno, pues esa sería la diferencia entre ambos elementos y entre la sombra y la penumbra cuando tenemos un foco de luz, ¿no? Vale. Entonces, por último, la penumbra se debe a que la luz no es puntual. Si tuviéramos un punto de luz, pues habría un solo cono y habría solo una zona de sombra, pero hasta el punto de luz, como puede ser de una bombilla, si nos fijamos en una bombilla, tiene un filamento, y ese filamento hace que la luz tampoco sea un punto, sino que hay varios puntos de luz dentro de ese filamento, y por tanto siempre en cualquier sombra, umbra, pues va a haber un contorno indefinido debido a que
realmente la luz no es puntual, sino que se reparte en distintos puntos, como aquí. Si solo fuera un punto sería un único cono, entonces dibujaríamos solo sombra, pero el momento en que tiene más volumen, como vemos, esta zona de luz llegaba a, por ejemplo, a esta zona, ¿no? En parte, ¿no? Entonces hace que quede algo, quede ahí un tono medio, que es lo que llamábamos penumbra, ¿no?